¿Qué pasa, cipotes? Sean bienvenidos a un nuevo Café con. Este día nos hemos movido del spot habitual y gracias nuevamente por aceptar. Creo que muchos ya lo van a identificar solo con ver la portada, pero gracias por aceptar y por hacer el tiempo al diputado Cristian Guevara. Hola, ¿qué tal? Un gustazo. ¿Cómo Ya nos van a estamos? traer café porque no puede hacer. Tiene que haber café, más que ahorita está el clima bien rico. Está bien rico, está bien fresco y pues esto. Ahorita me desperté con la sorpresa de que bueno, tenemos asueto el día viernes y todo esto. Tenemos hasta las 2 de la tarde. Ajá. Hasta las 2 de la tarde, pero es asueto para los empleados públicos. Ajá. Y si no me equivoco, el otro, el 7, el 7 es asueto nacional y el 6 es asueto también para empleados públicos y para estudiantes de las universidades. Más con todo esto de los juegos. Es por los juegos, Por en los realidad es juegos. por los juegos, sí. Por el tráfico que también que se puede armar. Sí, por... lo que pasa es que, digamos, vienen tantas delegaciones. Solo imagínate mover todas las delegaciones de todas las ramas de todos los países hacia el estadio. Entonces se cierran calles, hay que brindarles, entonces para tratar de bajar un poquito y más que yo creo que todo el mundo ha visto cómo ha estado el tráfico estos días. Últimamente sí, más con las lluvias. Y con las lluvias y todo lo demás. Y suerte que, digamos, los colegios bilingües también han salido que un poquito le baja. Para comenzar, voy a abrir con una pregunta como bastante básica que siempre tratamos de realizar en el café. Y es que, para quien no conoce a Cristian Guevara, ¿quién es Cristian Guevara? Bueno, mira, Fuera de lo político. cabal, tal vez como cargo público, soy diputado por San Salvador, soy el jefe de fracción de Nuevas Ideas, también soy presidente de la Comisión de Hacienda, que es digamos, para los que no entienden en política, después de la comisión política, la comisión más fuerte es la Comisión de Hacienda, claro, porque es el que ve el BIX, ¿va? Entonces soy presidente de la Comisión de Hacienda y también soy miembro de la Comisión Política, ¿verdad? Eso es la primera vez que yo corro para un cargo público, yo nunca había participado en política antes, siempre algo que me apasionó. Yo te puedo contar tal vez cómo fue que se vino configurando, pero es mi primer cargo público. Yo nunca había trabajado en el gobierno antes. ¿Y no tenía como esa intención, no le llamaba la atención? No, como no, es más, o sea, hay niños que sueñan con ser soldados, hay niños que sueñan con ser bomberos, policías, doctores, veterinarios. Ajá. Yo soñaba con ser diputado. ¿Verdad? Pero desde chiquito, yo me acuerdo, tal vez tenía unos 8 o 9 años y yo ya me gustaba eso. Ajá. Y no creas que vengo de una familia donde yo soy el primer político en la familia, mis papás son maestros, es más, mi mamá era de las que dice que cuando veía que opinaba decía, no se metan problemas, hijo, no digas eso, usted no busque problemas, ¿no? Mi mamá así era, pero a mí siempre me apasionó, pero yo lo que resumo que creo que cuando veías que discutían, yo siempre he creído en esto. O sea, para mí esto es más sobre la fuerza física, sobre un arma, sobre una amenaza, sobre el garbo, entonces para mí es esto. Entonces yo creo que a mí lo que me gustaba era el debate, el pelear con ideas, ¿no? Entonces sí creo que hoy lo he venido a... Y sobre todo manteniendo la calma, que es más difícil cuando uno tiene una plática. Sí, o sea, yo creo que eso es, digamos, el debate, porque hay gente que cree que debate es el que grita más. Ajá. O el que pide presto barbas a coras ahí en el pleno. O el que dice lo peor del otro. Al final, Sí. O sea, obviamente puede decir un insulto, puede decir algo, pero si sus argumentos están mal fundamentados, es el que termina perdiendo en una plática. Entonces yo, digamos, siempre quise ser diputado, no político, diputado. Yo sé que todo diputado es político, pero Ajá. cuando uno habla de político, uno puede ser ministro, puede ser alcalde, puede ser presidente. No, yo quería ser diputado. Le llamaban directamente lo de... Sí, la diputación. O sea, si vos me decías ahorita, mira, te interesa ser alcalde, te diría que en él. Ajá. Si vos querés ser ministro, te diría que en él. O sea, yo sí he cumplido mi sueño de chiquito de llegar a ser diputado. ¿Y de dónde nacía o había alguna cuestión que le llamaba la atención o por qué le llamaba la atención? Fíjate que, bueno, creo que ya lo traía y lo otro es que yo estudié en el externado, en el Colegio Externado San José. Ajá. Y estudié de chiquitito ahí. Y ahí eran, o sea, no es que te influencen en política, pero sí te meten mucho en la vida social del país. Hacer un análisis de todo. Ajá, te fomentan mucho eso, la capacidad de analizar y todo eso. Entonces yo creo que fue entre, digamos, algo que yo traía innato, más algo que me cultivaron en el colegio, ¿verdad? Entonces, y que vino. Hablando de todo eso, entonces esto implica que usted era una persona bien aplicada en el colegio. Fíjate que yo aplicado nunca he sido, Ajá. ni en la universidad, ni en nada, Ajá. pero sí me considero que tenía mis cualidades, mi inteligencia, y gracias a Dios siempre salí bien. No te voy a decir que era de los más nerdos, pero
La gente creo que me recuerda a mí como un buen estudiante. Sobre todo el... Pero así que yo iba a estar estudiando y leyendo, no, papá, no. Pero es que a veces pasa este factor, y me ha pasado en la vida personal, de que las personas que son bastante implicadas en la escuela no destacan tanto en algunos ramos que en lo que se van a dedicar. Y a veces las personas que son un poco más analíticas en muchas cosas terminan logrando buscar un mejor desarrollo en su vida. ¿Verdad? Es más, cuando yo me acuerdo que con mi mamá cuando yo iba a la universidad, tuvimos un pleito. Un día llega llorando a la casa. Me dice, mira, contan que vos has dejado materias y que vos no vas a clase. ¿En la universidad? Sí, en la universidad, yo estudié en la UCA. Eso te estoy hablando que era como por tercer año. Mire, como me dijo, entonces llegó, y que vos has dejado materias y no vas a clase. Mire, mamá, lo primero es mentira, lo segundo sí es verdad. Entonces, porque en buena onda habían ¿cómo que hacían? Catedráticos. Habían catedráticos que por gusto. Sí, y habían catedráticos que por Dios, yo aprendía tanto de ellos. Siempre hay uno como que no es tan destacado que los otros. Sí, no, pero es que había unos en la UCA que sí eran malos. Ajá. Pero había unos también en la UCA que por Dios yo aprendí tanto de ellos, de Carmen Álvarez, de don Francisco Andrés Escobar, que en paz descanse. Tuve de Francisco Domínguez. Entonces yo tuve maestros que de verdad para mí me marcaron como persona, como estudiante. Hasta el día de hoy muchas de sus enseñanzas yo las aplico. Y vos, profesores, ¿qué? ¿Por qué? Ni me acuerdo del nombre. Sí, o alguno que sí fue como... Había clases que a mí me aburrían y yo me salía. Ah. Pero yo nunca dejé una materia en la universidad. Ponía atención lo que era necesario y dejaba y desechaba lo demás. Sí, pero entonces yo nunca dejé una materia, incluso me fui de intercambio para México como un buen estudiante. O sea, de la UCA logré un intercambio con la Iberoamericana de México, yo egresé de allá, mi última materia la hice allá. Entonces yo sí me considero un buen estudiante siempre. Y aún el día de hoy creo que se me hace fácil aprender, creo que yo, por ejemplo, si vas a las entrevistas, yo no llevo como aquel gran montón de papeles, llevo mis apuntes y todo, ¿verdad? Pero llevo el iPad o el teléfono y me basta, pues tengo esa capacidad de aprender rápido y que en este mundo te sirve un montón. Y cuesta sobre todo desarrollar esas habilidades. Me comentaba, escuchando su historia, de que sus papás son maestros. Sí, mi papá es de un pueblo que se llama Santa María Ostuma. Yo para viroleño ahí. Ajá. Porque yo acá todos mis orígenes son en La Paz, pero mi papá es de un pueblito que se llama Santa María Ostuma, que es famoso por el Festival de la Piña. Qué bonito el pueblito. Y fue maestro por años en el Instituto Damián Villacorta en Santa Tecla. Es un instituto bien conocido ahí. Sí, y que después sufrió mucho la violencia, las pandillas. Un montón, era uno de los lugares que... Bueno, yo vivía cerca de ahí, no tan cerca, yo vivía en carretera en Puerto de Libertad, y sí se escuchaban un montón de historias bien terribles de ahí también. Del Damián Villacorta, mi papá fue profesor en el Damián Villacorta, y después cuando se jubiló, porque mi papá comenzó a trabajar muy temprano, él puso un puesto en el mercado, en el pabellón número 10 del mercado central, ahí todo el mundo lo conocía como Don Isa. Papá en el mercado era Don Isa, y también viví la violencia en eso, porque ayer alguien fue viendo, mi papá es diabético, entonces nosotros le íbamos a dejar la comida casi todos los días. O sea, o iban mis hermanas, o siempre eran mis hermanas, miraban y mataron a alguien afuera del mercado, o yo los veía, normalmente eran vigilantes muertos, o vendedores muertos, ¿verdad? Y mi mamá fue profesora en la escuela Juan Rafael Mora, ahí en Santa Anita, y de la escuela parroquial también ahí en Santa Anita. Entonces fueron maestros toda la vida. Y cuando mi mamá se jubiló, pues una tiendita en la casa, entonces teníamos una tienda en la casa y el puesto en el mercado. Y tomando esta base de que sus padres eran docentes y estaban todo esto, ¿por qué no estudiar algo para seguir como con lo mismo que hace su papá? Fíjate que mi papá ¿Y qué le decían a razón de que usted decía que quería ser diputado? Digamos, fíjate que mis papás fueron bastante respetuosos de nuestras aspiraciones. Yo tengo una hermana que es odontóloga y tengo otra hermana que es administradora de empresas, ¿verdad? Y yo estudié periodismo. Mi papá, y cuando les dije que iba a estudiar periodismo, casi cayeron desmayados, porque te vas a morir de hambre. No querían mi mamá quería que yo fuera abogado y mi papá quería que yo fuera ingeniero en sistemas, ¿verdad? Pero al final fueron respetuosos. Yo estudié periodismo. No duré mucho tiempo como periodista, la verdad. Creo que hice 7, 8 años de mi carrera profesional como periodista. Estuve en El Faro, yo fui el primer periodista del Faro. Ay, que nos pasamos dando riata. Hoy no. Por cierto, ahí están sacando que la historia de los periodistas del Faro, mentiroso, no fue así. O sea, hasta en eso mienten, porque yo sí te puedo contar la verdadera
a mí don Francisco Andrés Escobar, este profesor que te mencionaba, Ajá. me recomendó a una compañera y a mí que fuéramos, y nosotros dos fuimos los primeros, solo que mi compañera duró un día y yo duré 5 años. De ahí llegó el Chele Martín. ¿Cómo qué año fue más o menos eso? En el 2001, si no me equivoco. Uy, ya tengo Bueno, bastante. fue Se puede 2000, ser que de 2001 a 2006 estuvo ahí. sí, perdón, fue del 2000 al 2005. Ok. Del 2000 al 2005. Yo fui el primer periodista, o sea, por más que digan, por más que lloren, por más que berren, yo fui el primer periodista. Como a los 2 o 3 meses llegaba Sergio Arauz y el Chele Martínez, y seguidito como a los 15 días se sumó Marcelo Betancur y Rafael Flores. Esos nosotros 5 fuimos los primeros periodistas Del Faro. del Faro. Ajá, no es como hasta en eso mienten, que Ajá. y no lo digo por fregar, si es que ellos saben que eso así fue, ¿verdad? Entonces, y ponerle que en esos 3 meses que yo estuve solo, ahí estaba Brenny Cuenca, Roberto Turcios, Carlos Dada, que eran como editores. Todo era un periódico bien anormal, porque había más editores que periodistas. En un periódico normalmente hay más periodistas Hay más que periodistas editores. que editores. Pero yo tuve la oportunidad, ellos son personas muy inteligentes, de aprender un montón, ¿verdad? Entonces, después yo sentí, y el mantra de nosotros era ser diferentes a la prensa gráfica, ser diferentes al diario de hoy. Como romper con ese estigma. Sí, y al final terminaron siendo como ellos, pero bueno, esa es otra historia. Y que era una fecha, recordando un poco, que los periódicos era algo que toda la gente consumía Sí, masivamente. en ese tiempo pero el Faro fue el primer periódico digital de Latinoamérica. O sea, tiene un hito, ese hito sí es de Carlos Dada, de Carlos Dada y Jorge Simán. Ellos pensaron eso, es su mérito. De ahí yo me pasé a la prensa gráfica. Estuve en la prensagráfica.com. Después del 2005 Sí, que salió de ahí. 2000. Y de ahí, digamos, por cuestiones personales, yo ya no me sentía bien en la prensa gráfica. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? 2 años. 2 años. O sea, yo fui periodista 8 años, perdón. 7, 8 años. Y de ahí por destino, ya te digo, ya no quería seguir en la prensa. Había un montón de situaciones ahí personales que no me parecían. Entonces comencé a buscar trabajo y tengo un amigo que se llama Emerson, que también había sido periodista, más o menos en el mismo recorrido, y se había pasado a publicidad. Y yo nunca ni siquiera había pensado ser publicista en mi vida, ni siquiera sabía lo que era una agencia de publicidad. Y me dijo, mira, fíjate que necesitan un ejecutivo de cuenta, pero que sepa de política. Era media raro. Entonces fui a Apex Publicidad, que en aquel momento era la agencia de publicidad más fuerte del país. Ahorita no sé cómo está el ranking, pero en ese momento... Porque ha salido un montón también. Sí, no, ya digamos, siempre ha habido una competencia entre Ogilvy, o sea, hay otras agencias grandes de publicidad comercial, pero en ese momento Era la más fuerte. Apex era la más fuerte. Tenía las cuentas más grandes, Pizza Hut, Pepsi, tenían cuentas bien grandes. Corona, toda Latinoamérica se hacía en Apex, ahí aprendí un montón, pero bueno, me entrevistan y por cierto, ese día de la entrevista llegó otro periodista que para mí era como, yo no tenía ningún reconocimiento, no era nada, pero llegó otro periodista que para mí era más reconocido y yo dije que voy a ganar contra ese, ¿verdad? Pero la suerte del destino es que me llamaron, llegué a Apex y yo no sabía absolutamente nada de publicidad, nada de publicidad. Para ese momento, ¿qué edad teníamos? 26 años. 26 años. Y ya empezaba a hacer un camino bastante fuerte porque estaban, bueno, estuve en 9 Es que yo comencé a trabajar bien joven. Bueno, antes de eso, eché gasolina en la gasolinera de mi tío allá en Zacate. Ajá. ¿Y no le dio con su papá al impuesto también? No, era puesto así de chiquito, no cabía bolota. Ajá. Pero, digamos, eché gasolina. Pero yo lo que siempre me gusta recalcar es que, aunque no veníamos de una familia de dinero, mi papá yo no quería que trabajara, pero a mí me daba pena pedirle pisto para ir a fregar. Entonces yo decía, yo me tengo que ganar mis propias cosas. Esa responsabilidad que cae en cada uno. Sí, yo siempre tuve eso. Entonces yo fui, digamos, trabajé en la gasolinera de mi tío ahí en Zacate, trabajé en una farmacia de unos amigos que se llama Farmacia El Sol en el centro de San Salvador, que es una farmacia mayorista bien fuerte, que es de la familia Calles. Ahí trabajé con ellos en la Farmacia El Sol. De ahí trabajé en Prado, fui vendedor de Prado. Ah, ¿de verdad? Sí, ahí en una temporada navideña, estaba en bichito, fue en el 97. ¿Cuántos años tenía? 17. 17. No, Esa época es cuando aceptan a jóvenes a final de año. Sí, además me tocó sacar bueno, no sé si todavía lo daron, una cosa que se llama carnet de minoridad. Exacto. Y llevar una carta firmada de mis papás de que sí aceptaban que trabajara. Entonces, pero yo a los 17 años ya trabajaba en Prado, ahí en la octava etapa de Metrocentro. Ajá. Solo hizo la temporada en ese momento. Solo hice la temporada, sí, después comencé
Bueno, me quedé la temporada y todavía como un mes y algo más porque yo comencé la UCA, comienza como en marzo, entonces me tuve... Tiene tiempo para seguir ahí un poco. Y a mí me gustaba ganarme mi dinero, siempre he pensado así. Y de ahí, bueno, el Faro, de ahí la prensa, bueno, el Faro nunca ganó $1. El Faro nunca ganó $1. Durante los 5 años que estuvo ahí. Sí, nunca. O sea, eso sí era periodismo independiente. Ajá. Y de ahí mi primer trabajo profesional, que se me olvidó saltarte, durante cuando estuve en el Faro, trabajé en las Naciones Unidas, en el PNUD. Entonces yo tenía la suerte de que, creo que era porque era la oficina más pequeña, yo creo que casi que cabían las escobas ahí, me fueron a meter a mí en esa oficinita porque era chiquito con otro compañero, pero en esa oficina era como el ala de las grandes cabezas del PNUD. Entonces estaban todos los profesionales, gente de súper del mundo de la academia. Entonces yo era un bichito, ahí sí era un bichito, me era 21, 22 años, y llegaban y yo veía que el doctor Pleitepa, entonces, hola doctor, y él me decía, hola doctor, y yo decía, no, si el doctor es usted, va, no sé, doctor en economía y tal cosa. Entonces yo tenía la suerte que muchos, digamos, pasaban por mi oficina, me imagino que me veían tan bichito y comenzaban a platicar conmigo, entonces yo comencé a absorber también de ellos. Ahí estaba también, por ejemplo, Marcela Smuth, que es de Argentina, que para mí es una especialista en el tema de violencia, ¿verdad? De prevención de violencia. Entonces yo de toda esa gente comencé a absorber. Tuve la suerte que estaba joven y que opté por... Mi jefe era un francés que se llama Clemente San Sebastián, entonces con el que agarré muchísimo cariño. Yo todavía hasta el día de hoy le digo jefe, ¿verdad? Creo que jefe, literalmente ahora es jefe en un país de África. Yo tuve la suerte de aprender, estaba Elizabeth Hayek, Fabricio Brutti, toda esa gente que en aquel momento era la élite de la academia del país, ¿verdad? Entonces tuve la suerte de aprender con ellos. Bueno, regresando entonces me voy a Apex Publicidad y conozco también para mí a otro maestro en ese rubro, que se llama Juan Carlos Mejía, pero todo el mundo le dice Ratanás. O sea, en el mundo de la publicidad es Ratanás. Y es súper famoso, ¿verdad? Entonces, para mí es el mejor creativo del país por mucho. Entonces, me ponen en el mismo grupo con él, yo sin saber nada. O sea, te lo juro que cuando me dijeron la primera vez hay que hacer un flyer, que es una hoja volante, yo ni sabía que era un flyer. ¿Cómo lo hago? Yo no sabía nada, pues, absolutamente nada de publicidad. Pero te lo juro que en 2-3 meses para mí había sido como lo que yo había estudiado, como que lo que yo había destinado a hacer. Y yo en publicidad me sentí sumamente cómodo. Y fui publicista hasta hace 2 años. ¿De verdad? Fue publicista de 16 años, si no me equivoco. 16 años. Se puede decir que, aparte de la carrera, fue lo que más le apasionó estar con Yo estudié comunicaciones y periodismo como tal, entonces era... ¿Tiene alguna rama? Sí, pero no me especialicé en publicidad. Ajá. Pero cuando yo llegué a publicidad, a pesar de que era ejecutivo, yo me metía, bueno, Ratanás me enseñó a mí, mira, un copy se hace así, cuando vos pensás una campaña se hace así, una presentación se hace así. Estaban otros directores creativos como Pablo y Salvador Martínez, que también eran súper top, Coqui López. Entonces yo, de esa gente, yo siempre he creído que vos, para ser inteligente, lo que tenés que buscar es personas más inteligentes que vos. Es la única manera en la que vos podés ser inteligente, buscando. O sea, si vos crees que el vaso ya está lleno, ¿qué le vas a meter? Si este vaso ya está lleno, y si le echas más, va a rebalsar. O sea, entonces no le echas nada. Entonces, así solo puede pensar una persona mediocre. Entonces yo pienso que si el vaso está vacío, vos puedes escoger qué le echas. Entonces, claro, yo me buscaba rodear de esa gente. Para ir aprendiendo. Entonces yo subía y yo veía el anuncio súper craneado que hacía Coqui López de la Pepsi. Yo llegaba, Coqui, ¿cómo llegaste a esto? Y Coqui, porque para mí tiene un montón de didacta, de pedagógico. Llegaba, no, que mira, viejito. Yo te explicaba. Gente que, uy, aquí, tal cosa, va. Y yo, uy, qué chivo, va. Y llegaba donde, o sea, Chamba, que todavía es más fumado, va. Ajá. Mira, Chamba, no, es que mira, pensarlo así. Y yo creo que también, fíjate que hay una cosa del periodismo que para mí es bien importante. Yo, digamos, a mi equipo siempre se lo digo. Uno en periodismo, para ser periodista, para ser buen periodismo, la mayor virtud es que tiene que tener ojos de asombro. Vos vas a un lugar, sabes que va a haber pobreza, pero le tenés que llevar los ojos de asombro de descubrir un detalle que lo hace totalmente diferente. O sea, sí es la pobreza, pero allá hay una historia que contar, una historia humana. Si hablas con la gente, hallas unas cosas que en el mejor guión de Hollywood podés pensarlas.
gente que ha sufrido unas cosas que vos decís esto nadie las pudo haber sufrido, gente que ha pasado unas cosas que vos decís esto nadie lo puede haber pasado, pero esa gente ahí en esa comunidad lo pasó. Que se la llevó una correntada, que un marero le hizo esto, que la asaltaron aquí, que él le pasó esto en un hospital. O sea, son unas historias y eso solo lo puedes tener cuando tenés ojos de asombro. Entonces, yo creo que he ido sumando varias cosas, he tenido, digamos, gracias a Dios, esa posibilidad de que del periodismo a los ojos de asombro. A mí en creatividad lo que me gusta en publicidad es, te fijo que hay trabajos de que, por ejemplo, esta silla es exactamente igual a esta silla y tiene que tener las mismas especificaciones, aguantar el mismo peso. Entonces yo sé que hay alguien de producción que tiene que andar viendo que las sillas salgan igualitas, cientos de sillas igualitas, y si una silla sale mal, fracasó. Y en caso del cambio de la creatividad, no. O sea, vos hiciste una campaña, la otra campaña tiene que ser distinta. Pero distinta, sí mejor, pero distinta. Y la otra campaña distinta, y la otra distinta. O sea, no te puede salir nada igual. No le puedes copiar a otro, porque eso en publicidad es un pecado. Entonces a mí lo que me gusta de esto es de que todos los días para mí es algo distinto, igual que en publicidad. O sea, que viene una ley con esta, sí, pero es distinta a la otra ley, y tiene otras cosas, y aquí va a opinar esta, la de Vamos, y aquí va a opinar la del FMLN, y aquí va, todo es distinto. En esto no creo que se metan esta, sino que en esto. Entonces, digamos, de la publicidad aprendí eso, que todo debe de ser distinto. Tenés que tener formas creativas, es más, hay un pensamiento, hay una corriente de pensamiento en publicidad que se llama el disruption, que es para mí lo que yo aplico. Y es una cosa que para mí deberíamos aplicar todos en la vida, bueno, o sea, todos los que no tenemos que estar en producción. Pero te voy a explicar qué es el disruption, y el disruption viene de un hecho deportivo. Vos sabías, se me acaba de olvidar cómo se llama pero Dick Foster creo que se llama, Dick Foster se llama, que era un corredor de salto, era un atleta, perdón, de salto alto. Entonces, vos sabías de que hasta 1960 y algo, todos los de salto alto corrían y se tiraban de frente, como que se clavaban en el salto alto. Entonces el récord era como de 1.40, 1.50, y no Dick Foster comenzó a correr cuando llegó al salto, a la perla, ¿cómo se llama? A la línea. Ajá, no sé cómo se llama esa línea. Se dio la vuelta y saltó de espalda. Y aumentó el récord mundial como 30 centímetros de un solo. Viene todos los demás participantes y le dijeron, mire, invalidan la medalla de oro, se la quitaron. Vino él con el reglamento y le dijo, bueno, y aquí donde dice que yo no me puedo tirar de espalda. No había ninguna regla que lo diera. Me devolvieron la medalla. Entonces para mí el disruption es cómo hacer las cosas diferentes a todo el mundo dentro de las reglas del juego. ¿Entendés? Y eso es lo que te hace diferente y destacarte. Y eso lo he aplicado yo en política. Que aquí estoy viendo también un patrón bastante claro y que yo siempre lo he pensado, que a veces incluso para políticos uno tiene que incluso meterse en esta área de la publicidad y todo, porque hay que saber llegar a las personas. Sí, tener que saber. Sí, puede ser que también le ayudó bastante esto. Sí, mira, yo por ejemplo, y es algo que, como estudié comunicaciones, estudié periodismo, fíjate, yo siento que conozco un montón de palabras rebuscadas, ya no voy a decir. Ajá. Pero para quien me conoce, yo hablo muy coloquial, hasta hablo con malas palabras, pero si tuviéramos un ambiente así, yo hablo hasta con malas. Y este maestro que se llamaba Francisco Andrés Escobar, que ya falleció, pero para mí fue mi maestro de letras en la universidad, me decía, usted tiene la capacidad, me decía, de hablar como carretonero, pero de escribir como poeta. Entonces yo siento que la gente al final, si vos le llegas a decir, mire, el quinto informe económico menciona un alzo en el costo de la inflación y no sé qué, pues decir, va a quedar un poco la luz, no va a entender. La gente no habla así. Ajá. La gente no, tu mamá jamás va a llegar, hijo, mire qué superfluo, cómo usted se dirigió al máximo exponente de su escuela. O tu mamá va a llegar, hijo, no sea malcriado con la directora de la escuela. ¿Entendés? Así habla la gente. Entonces yo siento que en política muchos creen que hablando rebuscado le llegan a la gente. Cuando yo creo que la gente lo que tenés que hacer es justo ese discurso rebuscado, bajárselo para que lo entienda. Y escucharlo sobre todo. Porque se conecta más con las personas. Sí, escucharlo sobre todo. Por ejemplo, con el régimen de excepción. Yo veo que mucha gente criticaba el régimen de excepción. Ay, veías no sé quién critican. Claro, pero esa señora que vive en un pasaje privado en la Santa Elena. De una realidad completamente diferente. De una realidad completamente diferente. Entonces, sí, es que los derechos. Sí,
Pero váyase a meter a la campanera y veo cómo vivía esa gente. A esa gente sí vivía en el régimen de excepción, 30 años. Yo no te lo estoy diciendo como político, pues. Sí, la gente al final la que más percibe el impacto de eso. Te voy a poner un caso que yo vi hace poco. Vi un periódico, creo que Foco se llamaba, un periódico de comillas. Bueno, cuando yo vi el volado tenía como 5 visitas, yo fui la sexta, pero va. Entonces mencionaban que 3 compañeros míos eran inconstitucionales. Porque Caleb Navarro, Rubén Flores y Aronet Mencía eran pastores. Y salían como pedazos en los que di que estaban predicando. Y es verdad, en la Constitución te dice que un ministro no puede ser candidato. Ahí ese medio otra vez mentiroso, porque para ser ministro, si sos cristiano, a vos te dan un reconocimiento de carnet de pastor. Y hay una base de datos de pastores de El Salvador. Mis 3 compañeros no estaban ahí, no están en la base de pastores. Y si sos sacerdote, pues tenés tu carnet de sacerdote. Ellos no pueden hacer política. Pero, yo soy católico. Cualquier persona se sube a leer la liturgia, está en el púlpito, pero todo el mundo sabe que no es pastor, ni sacerdote, ni nada. Tuvo la lectura, ya en el domingo, además en los domingos hay 3 lecturas, entonces subieron 3 personas distintas. Pero quita eso, ya desmentimos a este periódico. Y yo decía, puya, o sea que en esta semana, en la que han acusado a Alfredo Cristiani de robarse los bancos, de haberse robado $10 millones en aquel momento, no sé cuántos serán ahora, de haber hecho esto, a nosotros nos están acusando que estos 3 son pastores. O sea, de que van a la iglesia y hablan de la palabra de Dios. O sea, la acusación de esta gente de la oposición es que nosotros vamos a la iglesia y los otros van al club de Alibaba. Entonces, eso es lo que, en un país donde, no tengo el dato exacto, pues, pero creo que el 50% son católicos y el 50% son cristianos. Entonces, y de eso nos acusan de seguir a Dios. Entonces, es como no conectarse con la gente. Cuando para cualquier persona, eso aquí en este país, eso es una virtud. Hay otros países que progresistas es católico, entonces no puede ser, no sé qué, porque eso es retrógrado, no sé qué. Tal vez en esos países valdrá, pero en este país no. Sí, que sí no tiene nada de sentido lo de la relación. Ajá, entonces, y ves también, por ejemplo, con el régimen de excepción, que pudo haber sido mejor, Adán, pudo haber sido mejor, como todas las cosas, que se pudo haber ejecutado mejor, que pudimos haber hecho otras cosas, y yo no digo que nosotros somos perfectos, ni que hemos sido lo mejor, pero creo que los resultados ahí están. Que pudo haber sido mejor, sí, pero los resultados ahí están. Bueno, ayer vi 2 encuestas, una 93% de aprobación y la otra 95%. Pero es como que llegaras a donde tu mamá y, mamá, me saqué 9.5, sí, caramba, me sacaste 10 fuera de la casa, no te quiero ver, sos el peor hijo que yo he tenido y andate, porque así es la oposición. Que hay algunas más que sí son así, pero otras que... No, pero vos sabés que no es lo normal. Exacto. No es lo normal, o sea, que la que está errada es la mamá, no el niño. Exacto. O sea, yo sí entiendo que hay mamás así, pero te ponía el ejemplo, porque para mí, si alguien llega con 9.5, hijo, puya, qué bien, démosle la otra, yo creo que usted puede lograr el 10, usted tiene la capacidad de lograr el 10, pero qué excelente que es con 9.5. Yo soy papá de 2 niños, entonces tampoco me puedas decir que sacó 6 y lo voy a felicitar, no, esto es ser mediocre, ser mediocre, ¿qué pasó? Pero pasa raspado, o me va cambiando, pero yo mediocre no quiero, y así yo soy con mi hijo así. Entonces, pero aquí la oposición es 9.5, sí, malditos, pero ese punto 5 vale. O sea, sí, vale, pero vaya, aquí te dicen, es que las minorías, hay que escuchar a las minorías. Para mí una minoría en el sentido técnico, es las personas con discapacidad, es personas de otra raza, es personas de una etnia, eso grupo, otra cosa es un grupo minoritario, que podrán ser partidos políticos, lo que pasa no es una minoría. Es un grupo minoritario que es muy diferente a una minoría. Aquí a ninguna minoría se le ha hecho de lado. A los grupos minoritarios yo me encargo de pasarles así. Y pasarles el rodillo cuando yo puedo en las plenarias y donde puedo les paso el rodillo. Pero a un grupo minoritario que es un partido político, ¿qué te dicen la gente de la sociedad civil? Pero disculpame, la sociedad civil para mí es la gente que vive en el pasaje de Valle Verde.
que vive en una callecita Sí, yo en lo personal también he de tenido Ciudad la Delgado. oportunidad de visitar lugares en los cuales pues nunca pensé ir, y cuando mi mamá ya tiene como alrededor de unos 8 años de haber sido del país, me dice que nació ahí. Entonces aquí ha cambiado un montón la ¿Tu mamá situación. dónde se fue? Para Barcelona. Ajá. Me imagino que no se fue becada por la universidad, No, se fue en busca de se oportunidades. fue en busca de oportunidades. Entonces ella misma le sorprendió, porque yo, como me dedico a la creación de contenido también, me fui a meter a las margaritas. Y yo, ¿qué iba a andar haciendo ahí? Entonces en algún momento sabía que me iba a correr peligro, pero la situación fue completamente diferente. Entonces sí se Es lo más, las aprecio margaritas mucho. creo que en diciembre fue que vimos una Pizza Hut, ¿verdad? Un pollo campero. Ajá. Oye, me acuerdo que yo iba saliendo de las margaritas, pues, ojos de asombro, ojos de asombro, ojos de asombro. Yo me acuerdo que íbamos saliendo de las margaritas y de repente voy viendo una moto de pollo campero que venía y yo el carro, sígalo, sígalo, sígalo. Y yo sacando el celular, ¿verdad? Porque las Pizza Hut en la San Luis, en la Escalón, en la San Benito, se tardó 30 minutos en llegar y en las margaritas se tardó 30 años. ¿Me entendés? Porque ahí no llegaba nadie. Entonces para mí era, puya, se vino a meter el pollo, se vino a meter la pizza. Oye, te decía, tú tenés hijos. No, totalmente no. Yo tengo dos. E independientemente de que un niño tenga recursos o no tenga recursos, pero el sueño de un niño normal en su cumpleaños es que lo lleven a comer pizza, que lo lleven a comer pollo, que lo lleven a comer hamburguesa. Cualquier niño te lo pide. Cualquier niño de la Campanera, el niño de las Margaritas, el niño que vive en Santa Elena, el niño te va a pedir eso. ¿Y por qué mis hijos sí podían? Perdón, yo le pregunto. ¿Y por qué mis hijos sí pueden ir a la Pizza Hut, sí pueden ir al pollo, sí pueden ir a una hamburguesa? O que llegue a la casa y celebrar su cumpleaños. ¿Y por qué un niño de la Campanera no? ¿Ah? O sea, esos niños, es una cosa tan sencilla. Pero ellos eran ciudadanos de segunda categoría. Porque no tenían acceso a eso. Claro, vos me puedes decir, hay caseríos que no llegan así, pero digamos, no hay cobertura, pero no es por una cuestión de delincuencia. de discriminación, de estigmatización. El acceso al Estado, por ejemplo. Pues sí, entonces, si te he puesto que ya hay una pizza en Unicentro, te he puesto que ya hay una pizza en Plaza Mundo, pero no llegaban a pesar de que estaban cerca por la estigmatización de la violencia. Entonces, eso es lo que yo decía, pues, ¿por qué mis hijos pueden una cosa y estos niños no? Y no son iguales, pues. O no debemos tratar como iguales. Entonces, yo he pensado que, digamos, todas estas cosas son las que han ido cambiando, que pudo haber sido mejor, pero que gracias a Dios ahí está la realidad. Mira, y no te imaginas, a mí me encanta, vos hablas con cualquier gente de otro país, y la mejor encuesta de opinión se llama el conductor del Uber. El conductor del Uber es para mí el termómetro de un país en cualquier país. En cualquier país. Porque él tiene acceso a turistas, tiene acceso a hombres de negocio que andan haciendo de viaje, tiene acceso a 15 personas en el transcurso del día que van a sus trabajos, que viven la vida cotidiana. Y ahí van a hablar, básicamente vas a hablar de política y de deportes, como Uber. O de la cosa como está el país. La inflación y todo lo demás. Y yo, digamos, cuando he viajado y les digo, ni siquiera les digo, miren, yo soy diputado, les digo, ¿qué? No, yo les digo, soy del Salvador. Y empiezan Quieren hablar en español, pero en francés, pero te dicen, pero el presidente, usted nos tiene así, así quisiéramos tener un presidente nosotros. Entonces, vos entendés de que este país, bueno, ponerle que un día yo estaba fuera de la casa regando y pasa un carro, se abre la ventana de mi casa. Mire, usted es el diputado. Sí, hasta sin camisa ahí regando. Mire, le agradezco. Me dijo, mire, ustedes cayeron en el mejor momento para mí, porque es la semana del régimen de excepción y había llegado el pandillero de la colonia a decirme que me iba a aumentar la renta. Yo le comencé a hacer cuenta, mira viejo, yo pago 20 pesos del carro al día, gasto tanto al día, la plataforma me da tanto al día, mejor debo de trabajar, viejo, porque solo darte el dinero vos voy. Para trabajar para ellos. Ajá. Vos te mato. ¿Y sabe qué? Yo le creí que le iba a matar porque mi papá lo mataron. O sea, ese mismo que me dijo que me iba a matar, había matado a mi papá. Entonces yo esa semana había pensado, ya no voy a hacer Uber, no sé qué voy a hacer. Pero, y apareció el régimen de excepción. Y tú estoy hablando que eran como 6 o 7 meses después y ella anda Uber. Que hay que cumplirle también a los del Uber. Claro, sí.
ya por ir cambiando un poquito de tónica y qué bueno que tocamos estos temas, le quería consultar, obviamente, ¿en qué momento llega a su vida la opción de dejar todo esto que estaba haciendo, con publicidad y todo, a ser diputado? Porque me dice que no lo había pensado ni nada por el estilo. Bueno, aquí acabo de oír la voz de una compañera de trabajo que Ah. estaba allá atrás. Aquí creo que está atrás de esta pared llena de juguetes de He-Man. Yo tenía básicamente dos negocios. Ajá. Bueno, son tres negocios en nuestro estudio. Tenía una agencia de publicidad, tenía una empresa de aire acondicionados y estábamos invirtiendo en un hotelito de mar. Con costos ahí, íbamos tocándolos, quebrándonos los dedos y todo. Pero a mí me hubiera sido muchísimo más fácil en mi vida, muchísimo más fácil en mi vida, salir de la oficina a las 5 de la tarde e irme para mi casa como yo había hecho los últimos 15 años. Pero yo tenía el sueño de ser diputado y sobre todo tenía una migajita en el corazón que yo decía, yo quiero cambiarle este país a mis hijos. Para mí ellos son lo más importante, entonces yo quiero que ellos me recuerden Como que hizo un cambio. sí, que su papá dejó un legado. La verdad es que a mí siempre me había gustado en política, yo incluso fui publicista de Arena. A mí me contrataron para la campaña de Ávila en el 2009 como publicista, yo nunca me afilié ni nada. Pero yo decía, voy a meterme en Arena, dije yo, donde el fundador es el que mató a Monseñor Romero. Yo soy romeriano, no por romeriano. El que mató a Monseñor Romero, no. Y meterme con los del FMLN, que para mí es lo más bruto de lo bruto, y no lo hago por insulto. Es que yo jamás he visto personas más obtusas, obstinadas y brutas que la gente del FMLN. O sea, yo es una cosa que vos le decís, mire, se va a ir a dar contra la pared, y Siguen ahí. ¡pum! Y se dan, y agarran más impulso y se dan otra vez, ¡pum! Y la pared no se mueve. Pero ellos sí, o sea, yo jamás había visto a alguien. Pues si no lo digo porque estoy en Nueva Idea, no, es que ya lo creía desde antes. Yo decía, Dios mío, ¿estos tipos qué piensan? Bueno, entonces yo nunca pensé opción, decía, me da vergüenza meterme en el FMLN, y me da vergüenza meterme en la cosa. Me voy a morir sin cumplir mi sueño. Apareció Nuevas Ideas, fuimos en la campaña del 2019. Yo ayudaba con algunas cosas, ¿verdad? Como la distribución de noticias, porque digamos desde la publicidad digital era lo que yo podía aportar a la campaña del presidente Nayib Bukele. Ad honorem, nunca gané nada, nunca nadie me dio un cargo, era lo que yo hacía. Además, hasta mis socios se enojaban conmigo, no te andas metiendo en eso, no te andas metiendo en eso. Y por cierto, con mis socios, bueno, con los que fueron mis socios, yo soy súper amigo hasta la fecha, me llevaban, que me dejaron de hablar un tiempo, porque ellos no querían que yo me fuera. Bueno, y con uno yo soy amigo desde que tenía 6 años. Fíjate, desde que tenés 6 años, desde que entras a preparatoria del colegio, yo era amigo de él. Y él me decía, ¿para qué te vas a ir? ¿Para qué vas a botar todo lo que nos ha costado construir? Me va a hablar casi de un año. Ahora, imagínate, hace poco cumplió años su hijo, fui al cumpleaños, al papá de él que me conoce a mí desde que era una marranadita así. O sea, que yo le tengo muchísimo cariño, respeto, admiración a ese señor, don Raúl se llama. ¿Y sabes lo que me dijo? Cristian, usted ha llenado de orgullo a esta familia. Entonces, porque claro, o sea, han visto que yo no ando metido en corrupción, no ando metido, nunca han visto un escándalo que me haya aprovechado de mi cargo. O sea, yo vengo a trabajar todos los días, salgo al territorio. Disruption, por ejemplo, después de las plenarias yo muchas veces salgo. He visto bastante de sus videos que va con las comunidades. Ajá, pero después de la plenaria, aún con el saco yo me voy a meter a otro lugar. Ajá. Porque yo lo que pienso es, ¿qué es lo que hacían los políticos de antes? Mate, la plenaria no creas que era el jueves de choto. Era para que no vinieran a trabajar viernes. O sea, salían de la plenaria jueves y ya no aparecía. Casi todos los fines de semana eran fines de semana larga. No creas que era. Porque. Esa era la una, vamos a comer, no creas que era tan de choto. ¿Va? Entonces yo el martes a la salida de la plenaria, bueno, yo pongo aquí fuera hay un parqueo, yo me pongo ahí, siempre saliendo tarde, a tal hora, el trabajo habla por uno. Y cuando más o menos salgo 7, 8 de la noche, yo me voy a meter a un lado. Para no hacer lo que los otros hacían, que agarraban 3 días de vacaciones, sino que digan que está saliendo de la plenaria y todavía se va a meter. Y aparte, digamos, yo estoy claro que soy el coordinador de la fracción, y si yo fuera diputado, yo soy tu coordinador, anda a trabajar, mira, no te veo haciendo territorio, mira, anda tal cosa, pero ¿cómo te voy a decir yo si yo no lo hago? Entonces, para mí, la moral de la tropa está en la cara del general.
Entonces, si el general está en la Ahí calle, queda el ejemplo. ahí está tiene que estar la tropa. Entonces, y así te puede decir la compañera que está allá atrás, de que cuando había que hacer una campaña y presentar al otro día, nosotros ahí estábamos. ¿Y en qué momento se le presenta la oportunidad para optar por un puesto? Pues fíjate que como fue abierto, Ajá. porque yo vi que... Y de un inicio pensó, o sea, obviamente tenía la intención de participar, por lo que me platica de que tenía ese sueño. Yo lo tenía, todo. yo le pedí pues permiso a mi esposa, ¿va? Ajá. Creo que es una decisión de familia, no estaba tan de acuerdo al principio. Hablé con ella y cuando me dijo que sí, yo me acuerdo, yo me fui a inscribir al Parque Libertad, ahí estaba el kiosco de Nuevas Ideas. Me inscribí como candidato, yo no llevé a nadie, hermano, creo que ni me tomé foto, pero fui a inscribir en silencio y me encomendé a Dios y ahí para él. Qué buena historia con esto. Ah, Y además, ahorita que estamos en los periodos internos, en el periodo interno, una amiga me pregunta, mira, ¿y vos vas a ir con bombo y vas a llevar batucada? No, le dije, a mí me diera pena hacer eso. A mí me diera pena hacer, yo me voy a inscribir. Hoy me voy a, creo que me voy a tomar la foto para poner, pero yo me voy a inscribir yo solo, le dije yo, me voy a tomar la foto y me voy a volver a encomendar a Dios, porque yo al final no creo que se gane un voto con batucadas, pues. y que ahora va a ser un poco, con eso, también platicando de eso, con la reducción de los municipios y todo eso, van a cambiar los diputados. ¿Cómo ve esa situación usted también? O sea, Mira, desde el punto de vista político, ningún partido con el poder, así como lo tenemos nosotros, hubiera tomado esa decisión. Porque es cortarse plaza, es cortarse recursos. Pero creo que el país se lo merecía. Y si va a poner la pita más alto. Hoy un diputado va a salir carísimo. Pues, o sea, cuando digo carísimo en términos de votos, pues, sí. o sea, 50,000 votos, 60,000 votos. Pero ¿No le dan miedo a esa situación? no, es que fíjate que yo cuando vine aquí, por cierto, en este espacio, justo en este espacio, reuní a todos. Toda la gente que trabaja conmigo. Y yo le dije, miren, le dije, yo no vengo a robar y yo pisto no tengo. Entonces nosotros no vamos a tener dinero para campaña, no vamos a tener dinero para vallas, no vamos a tener dinero para un montón de cosas. Así que lo único que nos queda es trabajar. Y pues yo me considero que desde el primer día que entré aquí, he trabajado. Por eso es que uno de mis lemas es, el trabajo habla por uno. Porque es verdad. Sí. Ya le puedo decir, mira, ya estuve 3 años aquí, yo voy a trabajar por ustedes, güey. Siempre mía tiene 3 años aquí, no apareció. Y yo nunca lo vi que hizo tal cosa, ni nunca vi que propuso. Hay diputados de Arena que por Dios, o sea, no los ves, no vienen a comisión, no vienen a nada, a las 5 de la tarde se levantan. En cambio, yo, mira, he faltado creo que a tres plenarias he faltado. Una porque me dio COVID y la segunda y la tercera porque me operaron de la rodilla. Incluso me habían dicho que por un mes no iba a poder caminar y yo a la tercera plenaria vine. Y aquí mis compañeros son testigos de que yo estaba agarrándome del curul, de los curules vivos, porque me habían dicho que no tenía... Tiene que tener ese reposo de un mes. Sí, pero yo agarrándome de los curules iba, porque no podía caminar bien, pero yo llegué a sentarme ahí. Ese día aguanté solo como 2 o 3 horas por el dolor y a la otra, a pesar de que me dolía, vine y esa vez sí terminé toda la plenaria. Entonces, Parte de la responsabilidad que es que eso, tenés que... ¿Cuánta gente no ha confiado en nosotros y cómo le va a fallar? ¿Entendés? La primera sí, porque tengo que... el primer COVID ese sí me dobló. Sí, creo que la mayoría. A mí también me pegó bien fuerte. Más que a mí me dio bien raro, fíjate, porque no me dio que problemas respiratorios. A mí creo que por la baja oxigenación me dio como desgarres. Literalmente igual con la rodilla, no me podía, pero ni parar. Yo estaba acosado por todo el cuerpo, me dolió. No, aparte de eso, pero aparte también no podía porque venías a contaminar a todo el mundo, pero a mí literalmente me dobló en la cama, y no te digo de respiración o de la temperatura, es que no podía caminar, porque tengo un respaldo así como medio sólido y me agarraba de ahí para medio acomodarme. Entonces, igual ese día me eché la plenaria en la cama, pero desde que comenzó hasta que terminó y dando indicaciones y todo, igual las otras 2 plenarias que estaba por la rodilla, es más, fíjate que yo pasé 15 días en reposo, ¿de qué te lo digo? Tal vez como, pero nadie sintió la diferencia. Porque yo pasaba ordenando, yo pasaba pidiendo, tuiteando, en la plenaria dando indicaciones, miren, esta dijo esto, digámosle lo otro, o sea, ese es el compromiso que, digamos, que uno, bueno, yo que he tenido la suerte
por la dicha que le ha designado Dios de ser el primer jefe de fracción de Nuevas Ideas, de dar el ejemplo. Que eso es bien importante y que no cualquier persona tome esa decisión de, a pesar de estar enfermo, estar pendiente siempre de todo eso. Muchos se desconectan de la realidad. Otra pregunta que me nace en todo esto es, en el hipotético caso de que no continuara como diputado, ¿qué sería de Cristian Guevara? Fíjate que Regresaría. yo tengo 43 años, pasé 41 siendo emprendedor, empresario. Ya cuando conoces ese camino no te da miedo. A mí no me da, no, es más, yo digo que voy a hacer 2 periodos. No, yo no quiero vivir de la política eternamente. Yo hace poco estaba viendo el currículum de una diputada del FMLN, de la que más grita, toda su vida en cargos públicos, toda su vida en empleos de gobierno, que concejal aquí, que responsable no sé qué aquí, que cualquier cosa. Yo decía, con razón, esta mujer grita, digo, yo sé ahorita cuando si le cae la navaja, esta mujer, ¿de qué va a servir de una? Todavía está un cargo público. Ajá, una vez, en cambio ya vengo rebotada. O sea, me ha ido mal, me ha ido bien, he aprendido, he dado hasta charlas de emprendedurismo, entonces yo voy a volver a lo que siempre Cristian Guevara ha sido. Entonces, no he echado gasolina, he vendido en farmacias, he vendido en almacenes Prado, he sido empleado, he sido empresario. ¿Yo qué le voy a tener miedo? Eso da, el tema de emprender está bastante fuerte, porque ya sabes cómo es que le va a llamar a uno. Sí, es más, yo creo que ahorita he conocido tanta gente que viene a invertir al país que me dice, mira, nosotros quisiéramos que, no puedo, o sea, yo estoy concentrado en eso. O sea, gracias a Dios que creo que cuando oportunidades hay, claro, pero cuando haces un buen trabajo. Pues. Sobre todo. Entonces a mí no me da absolutamente nada de miedo si quedo o no quedo. Yo creo que voy a quedar porque estoy claro que trabajar. Que lo es una cosa. Que sí, de lo que más ha estado activo en redes sociales ha sido eso, y por eso quería entrevistarlo, porque luego que pasa bastante pendiente, y sobre todo de que anda en un lugar, anda en otro, y andamos hablando parte de la realidad. Algo que quería, que yo sé que muchos, es como el elefante de la habitación, lo llamo yo, y que muchos están viendo en el podcast, o desde que iniciamos, se han de preguntar dónde estamos, es pues, en su oficina directamente. ¿Me puede explicar el gusto que tiene eso? Porque yo también tengo un gusto que colecciono, pero en mi caso son zapatos. Entonces uno eso lo puedes confirmar. Entonces, ¿de dónde nace este gusto? Aparte que ¿has visto los zapatos? ¿Cuántos años tienes vos? 27. Sí, no, pues. Pero de estos, ahorita están de moda los zapatos de He-Man. Ajá. Y los zapatos, o sea, cuando te digo He-Man, digamos, este es He-Man. Puma sacó la colección, si no me equivoco. Sí, creo que, pero hay unos que son Adidas porque también están de los Thundercats. Sí, hay de los Thundercats, Sí. han sacado un montón de colecciones chivas. Hay unos de Dragon Ball también. Los de Dragon Ball son de Adidas. Ajá, entonces este es el Funko. Ajá. No es el ochentero, este es el ochentero. Vale. Esto es lo que yo veía cuando estaba chiquito. Este es el Funko. Y de esto he visto, o sea, está el tigre, se llama Baralcat o Gringer, dependiendo, cuando es miedoso, es Gringer, pero cuando ya se convierte en tigre de combate, sí es Baralcat. Y este He-Man, el príncipe Adam. Entonces yo he visto zapatos de Gringer, de Baralcat, de Manatams, de Skeletor. Que esas están chivas las colecciones. Sí, está bien chido, lo de los Thundercats está súper fumada. Y yo pensé que eran carísimos, fíjate, yo nunca compré. No son tan caros. Bueno, tampoco son baratos, pero sí son accesibles. Son ¿no? accesibles. Y aparte que es un gusto. Yo actualmente de Pokémon tengo un par de zapatos, de Spider-Man también, entonces son como que llamativos. Entonces, este gusto nace del como el recuerdo de todo lo que vi y todo esto. De lo que no tenía. Ajá. De lo que no tenía, porque como te acuerdas que yo te dije que mis papás eran maestros. Entonces, mi papá es buena onda, le alcanzaba para pagarnos los colegios y nada más. Yo el quebrado, entonces mi papá pagaba. Entonces, yo veía que mis primos tenían un montón de estos y yo tenía 2. Ajá. Yo tenía 2, entonces es lo que yo no tuve. Igual allá está, tal vez allá del otro lado está la colección de Nintendo. Ese es mi Nintendo. Ajá. O sea, ese es realmente mi Nintendo y mi Sega. Entonces, esta es la colección de He-Man. Yo aspiro a tener una de las colecciones más grandes de He-Man de El Salvador. Y creo que ahorita ya entro en el top 10 por lo menos, creo Sí, yo. está bastante grande. Y ya van a decir, porque siempre con dinero del pueblo te dicen los vergojos. Yo tengo como el 2016 o 2017. ¿Pero eso comenzó a coleccionar? A coleccionar desde pequeño. Desde pequeño. Sí. O sea, yo tengo varias colecciones distintas. O sea, aquí tengo mi juguete.
Detrás, si ustedes vieran esta pared que está atrás, la gente que no está viendo está en el podcast, esta pared está llena de discos de música. Yo comencé a escuchar y a comprar cosas de música en el 94, 95. Y la fue guardando. Y la fui guardando. Entonces, digamos, he coleccionado música, colecciono arqueología, colecciono imaginería religiosa, colecciono antigüedades. O sea, si vos vas a mi casa, parece un museo. Y mi casa la hice hace 10 años, cuando estaba en el gobierno. O sea, ¿entendés? Porque toda la maravilla de hoy con dinero, esto es nuestro dinero. ¿Entendés? Entonces yo siempre me compraron mis cosas, por eso que trabajé en Prado y trabajé en la gasolinera. Entonces, y aquí tengo quiero ver cuáles son de los más raros que tengo, sí, que son santoriales aquí. Y que aparte son figuras que aquí a El Salvador no llegaron, o sea, si se vio alguna que otra. Así que Esta es rarísima. Esta. Yo tengo amigos que incluso se vino a Costa Rica y sacaron toda su colección de figuras Aquí, y todo esto que se ve aquí va. también. Todo para explicarle, ¿verdad? Ajá. Esta se llama Wildor, sale en la película de He-Man, rarísimo, de El Salvador. Ver figuras así es bien raro. Esta sí es como ya de los santos griales. Ajá. De aquí ya tengo el arma, solo que no la tengo aquí, pero me falta el casco. Ajá. Pero este si le haces aquí tiene una chispita. Este tiene el mecanismo todavía bueno, se llama Sauro, rarísimo. Yo el primero que veo en El Salvador es este. Dicen que hay otro, que hay un coleccionista muy grande en Santa Ana que tiene también a este. Sí, hay un montón de coleccionistas. Y este, creo que se les ha puesto de la vamos a arreglar. Y este se llama Sauron, pero este es el Rey Randor. Este es el papá de He-Man. Entonces también es de la película, es bien raro. Es bien raro, aquí en El Salvador es bien raro. Sí, es que aquí no llegaba tanta figura. Pero ya lo llevé a arreglar. También tengo uno que se llama Snakeface, que es rarísimo. Este también es raro, mira, Morlock. Se puede decir que esta es una versión pequeña de toda su colección. No, esta es la colección Es completa que tengo de He-Man. Sí, lo que pasa es que he llevado, estos tienen como unas patitas Ajá. que se les aflojan. Ajá. Entonces mandé a arreglar alguno que es raro. Entonces esta es la colección. Estos son mini cómics, o sea, yo soy publicista, entonces He-Man en Netflix estaba una serie que se llama The Toy That Made Us, que es como los juguetes que nos hicieron, ¿verdad? Ajá. Si te gusta lo de la publicidad, tenés que ver cómo hicieron He-Man, es que es algo totalmente craneado. Pásame alguna de las enciclopedias. Entonces, estos, digamos, eran, cuando salía cada capítulo, salía un mini cómic, Ajá. y en el mini cómic iban el personaje. Por ejemplo, aquí está Spycore. Spycore es este. Entonces lo que hacían era, obligaban al niño a decirle, mamá, no tengo Spycore. Entonces esa semana ya estaba en Toys R Us o en las jugueterías, Ajá. ya estaba este. ¿Me entiendes? Entonces Ya llevan como que por semana. ajá, cabal, o sea, cada semana salía un capítulo, salía un mini cómic. Buena estrategia la que ocuparon para Aquí está, por ejemplo, aquí está este, mira, Ajá. aquí hay dos personajes, ¿ve? Está Mechanic y está Busman. Entonces venía el niño y le decía, mamá, me falta Busman. Y hacían que los padres le compraran. Pues sí, me imagino que de hecho, Pero está bien encarnado ¿dónde esa está Mechanic? Te lo acabo de ver, pero estaba aquí. A mí me encanta enseñarle eso a mi hijo porque aprende, bueno, no sé dónde está Mechanic, pero aquí lo tengo también. Este le movías en la cintura, aquí está, ya lo vi. Movía la cintura, perdón, aquí está ya. Y se le hacía la cabeza grande. Qué chido está ese. Ajá, entonces aquí están. Entonces tenía voy y ahí tenías el catálogo atrás y tú ibas viendo todo lo que te faltaba. Y así es que empezaron a enganchar a los niños y todo. Pues sí, ahí comenzaban. Entonces aquí, digamos, yo tengo estas, aquí están también los carros de combate, aquí todavía funcionan. O sea, estos son juguetes del 83, 84. Este se llama Track Track y tengo este que era lo más fumado para mí. O sea, imagínate que un juguete que tiene, yo tengo 43, este juguete salió 3 años después que yo nací y funciona, ¿no? Este se llama Dragon Ball. Está bien. Qué chido está esta colección.
Vaya, tengo cosas que digamos en El Salvador casi no hay, por ejemplo, estos eran los cuentos para dormir, todavía con su disco. Qué chévere esa Él ya está aprendiendo. selección. Básicamente, Es parte de eso. yo lo que. Disruption, siempre. Digamos, yo conocí las oficinas de políticos de antes y eran como. Son oficinas aburridas. Y una es porque también les dan gusto de ponerle a estos cocos tallados que te parecen monos. Sí, sí. Y una es porque todos los políticos les encanta tener un coco que dice Sonsonate, Santana. Se ve bien raro eso. Entonces yo dije, voy a tener una oficina. No, y aparte que de repente sirve como para estar, te conecto un montón a veces de algún problema o algo. Yo eso como me platicaba, son cosas que uno no llega a tener de pequeño y me pasó con los zapatos. Entonces ya de grande, cuando uno ya puede, yo lo llamo como dinero de adulto, ya lo puede comprar y ya como que es una satisfacción. Incluso trae recuerdos y se ven un montón de cosas. Bueno, ahorita por ejemplo, el He-Man está de moda. Ahora aquí está este libro. Tengo varios, son las enciclopedias de He-Man. Entonces aquí están todos los personajes. Bueno, este es el de los capítulos. Ajá. Entonces aquí están todos los capítulos, pero tengo uno que son los catálogos. Ajá. Y de estos son, les dicen Motu, que es Master of the Universe Vintage. No son los de los 80, pero hay una que se llama Origins. Que vos estás viendo esto, pero súper bien hecho, ya con la tecnología, con la tecnología nueva. Pero en esa serie estaba viendo que decía, claro, cuando vos estabas chiquito dependías de tu papá. Hoy vos sos el que manejas tu propio. Entonces, hicieron esa serie porque todos esos niños hoy tenían capacidad adquisitiva. Han vendido Un montón, me imagino. porque te recuerdan. A toda la etapa del niño. Ojalá que no es mala palabra, pero hay una página que se llama I Remember That Shit. Ajá. Entonces, que acaban todos tus recuerdos de niños, ahí está, porque es una página más para Estados Unidos, pero Ajá. todos tus recuerdos de niños, ahí está. No, hombre, pero qué bonito conocer parte de esa etapa también. Ya para finalizar, Cristian, quizás algún consejo a los jóvenes que se quieren meter a la política o que de repente tienen como esa aspiración. Mira, la política no solo es el hecho de tener un cargo público, uno puede hacer política opinando, puede ser política siendo líder en una comunidad, ¿me entendés? Cuesta no contaminarse y tal cosa. Yo los invito a que se metan. Yo cumplí mi sueño de ser diputado. Yo no quería ser político, pero sí aspiraba a ser diputado. Y yo lo que creo que tienen que formarse antes de ser político. En mi caso, como te digo, bueno, hay cosas, por ejemplo, a mí me cambió el hecho de ser padre, me ayudó un montón. El hecho de haber sido empresario, gracias a Dios que yo nunca estuve en una empresa que quebró, pero estuve muy cerca de. O sea, y entendés tus malas decisiones, entendés que pudiste haber hecho mejor una cosa, porque para mí el Estado es la empresa más grande. Esto para mí es una empresa. O sea, no hablo por el hecho de hacer negocios, sino hablo en el sentido de la administración. Y es una empresa que ni siquiera donde todos los accionistas somos los salvadoreños. Entonces, todos los errores que yo cometí, todos los aprendizajes que yo tuve, han venido a desembocar que ahora he podido administrar mejor este cargo que me han dado. Entonces yo creo que a todos los jóvenes que se quieren meter, que le den, que cumplan sus sueños si quieren entrar a esto. Pero aquí queremos gente formada, o el país necesita gente formada. Y no estoy hablando de un título como tal. Sino que tengan experiencia y que tengan experiencia, ¿me entendés? Que hayan pasado por ciertas cosas, y no estoy hablando de edad. O sea, vos puedes tener 25 años y haber pasado mil cosas. Puedes haber pasado 50 años y tu vida echada en la cama. Entonces no es la edad, sino toda esa experiencia, pero necesitamos gente que saque adelante este país. Yo quiero dar el ejemplo de decir que hay políticos que duraron 30, 40, 50 años, hasta este último meteorito que les cayó, iba yo en la cueva, pero ahí hubieran seguido el dinosaurio. Yo no quiero que digan, ahí va Cristian Guevara el dinosaurio. La verdad que no quiero eso. Entonces que vengan estos nuevos jóvenes políticos y que traten de hacer las cosas, pues más que no que traten, con la obligación de hacer las cosas mejor que nosotros por el bien del país. Sobre todo. Bueno, nuevamente gracias Cristian por el tiempo, por el espacio. Ha sido una buena plática, conocer más de sus inicios y todo esto. Recuerden, bueno, las redes sociales de Cristian están dando aquí, que estamos platicando un poquito, que también está subiendo contenido a su canal de YouTube, para que estén pendiente ahí y de lo demás que hacen en redes sociales. No, hombre, así que gracias por el tiempo. Nos vamos despidiendo de aquí. Nuevamente gracias por el espacio, por recibirnos y todo, pasar un cafecito.
Recuerden de que el pan dulce con café lo más rico puede haber. Nos vemos en la próxima. Y ahora sí, bye.